Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y útiles. Exacto. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguir la conversación en español. Así no te perderás nada. Muy bien dicho. Bueno, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Te veo con cara de tener un tema interesante preparado. Pues sí, Pablo. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos toca hacer en algún momento, ya sea en el trabajo, con amigos o en la universidad. Cómo dar y recibir feedback o, en español, cómo hacer comentarios o críticas constructivas. Uf, qué tema más bueno y complicado a la vez. Justo me viene como anillo al dedo. Tengo que hablar con un compañero de trabajo, Carlos, sobre un informe que hemos hecho juntos para un cliente importante. Hay algunas cosas que creo que se podrían mejorar, pero no sé cómo decírselo sin que se lo tome a mal. ¿Ves? Es una situación súper común. A nadie le gusta herir los sentimientos de otra persona, pero a veces es necesario comentar ciertas cosas para que el resultado final sea mejor. La clave está en la palabra constructivo. ¿Qué significa exactamente constructivo en este contexto? Para mí, una crítica es una crítica. Me suena algo negativo. No exactamente. Una crítica constructiva es un comentario que haces con la intención de ayudar a la otra persona a mejorar. No buscas atacar ni decir esto está mal, sino más bien esto está bien, pero podría estar todavía mejor si. El objetivo es construir, no destruir. Se centra en el comportamiento o en el trabajo, no en la persona. Entiendo. Bueno, entonces el foco está en la intención. Quieres ayudar, no criticar por criticar. Suena bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo lo hago? Me da miedo que Carlos piense que estoy atacando su trabajo, sobre todo porque él se encargó de la parte visual, de los gráficos, y es ahí donde veo el problema. Entiendo tu preocupación. Para estas situaciones hay varias técnicas. Mi favorita y la más conocida es la técnica del sándwich. ¿Te suena? ¿La técnica del sándwich? ¿Como un bocadillo? No la conozco. Suena gracioso. Cuéntame más. Sí. Imagina un sándwich. Tiene pan, el relleno y más pan. Pues aplicamos esa estructura al feedback. Empiezas con algo positivo y sincero, el pan de abajo. Luego das la sugerencia de mejora, que es la parte más difícil, el relleno. Y terminas con otro comentario positivo o de ánimo, el pan de arriba. Ah, ya veo por dónde vas. Empiezas y terminas con algo bueno para que la parte difícil quede en medio y se reciba mejor. Es una idea genial. Así no suena tan directo, tan brusco. Exacto. Así la persona no se pone a la defensiva desde el primer momento. Si empiezas diciendo, oye, he revisado el informe y me ha encantado la sección de análisis de datos. Está súper clara y bien documentada. La persona ya está más receptiva a escuchar lo que viene después. Claro, no es lo mismo que empezar con un «Oye, Carlos, tenemos que hablar de los gráficos del informe». Eso suena a que hay un problema gordo. Para nada. Una vez que has dicho algo positivo, puedes introducir la sugerencia. Y aquí viene otra clave. El lenguaje que usas es fundamental. En lugar de decir, has hecho mal los gráficos, que suena a una acusación, puedes probar con algo más suave. Por ejemplo, ¿qué frases concretas podría usar? Podrías usar frases que inviten a la colaboración. Por ejemplo, he notado que en la sección de gráficos quizás podríamos usar colores más corporativos para que esté alineado con la marca del cliente. O, ¿qué te parece si le damos una vuelta a los gráficos para que el impacto visual sea todavía mayor? Usar el nosotros, podríamos, hace que sea un trabajo en equipo. Y usar preguntas, ¿qué te parece si? Invita a la colaboración, no impone. Me gusta mucho eso de darle una vuelta a algo. Es una expresión muy útil. Significa revisarlo o repensarlo, ¿verdad?
Es mucho menos agresivo que decir hay que cambiarlo. Justamente, darle una vuelta a algo es una forma coloquial y muy común de decir que hay que revisar o reconsiderar una parte del trabajo. Otras expresiones que puedes usar son quizás, tal vez, desde mi punto de vista o una pequeña sugerencia sería. Todas estas palabras suavizan el mensaje. Vale, voy tomando nota. Entonces, vamos a ver si lo he entendido. Primero, el pan, algo positivo. Carlos, el análisis de mercado que hiciste está fenomenal, muy completo. Segundo, el relleno, la sugerencia con lenguaje suave. Para la presentación al cliente, se me había ocurrido que tal vez podríamos usar gráficos más visuales para que los datos sean más fáciles de entender. ¿Qué opinas? Perfecto. Esa es la actitud. No estás diciendo que sus gráficos son malos. Estás proponiendo una mejora para el futuro. Y además pide su opinión. Le haces partícipe de la solución. Y para terminar el sándwich, ¿qué diría? ¿El último trozo de pan? Pues podría cerrar con otro comentario general sobre su trabajo o sobre la colaboración. Algo como, pero vamos, en general creo que estamos haciendo un gran trabajo juntos y estoy seguro de que el resultado final será excelente gracias a tu aporte. Pan, relleno, pan. Positivo, mejora positivo. Lo tengo. Creo que así es mucho menos intimidante. La verdad es que me daba miedo que pensara que estaba criticando su capacidad o su esfuerzo. Claro, y ese es otro punto importante. Siempre hay que dar feedback sobre el trabajo o la acción concreta. No es, eres desorganizado. Es, noté que en el último email faltaban algunos archivos adjuntos. ¿Ves la diferencia? Sí, es una diferencia enorme. Uno es un ataque personal y el otro es una observación objetiva sobre un hecho puntual que se puede corregir fácilmente. Se enfoca en el qué, no en el quién. Exacto. Ahora, ¿qué te parece si practicamos? Imagina que yo soy tu compañero Carlos. Me tienes que dar feedback sobre el informe ficticio que hemos hecho. Venga, atrévete. Uf, vale, a ver qué tal se me da. Me pongo un poco nervioso hasta en la práctica. Hola Ana, digo, Carlos, ¿tienes un minuto para hablar del informe? Claro, Pablo, dime. ¿Qué te ha parecido? Estuve trabajando bastante en los gráficos. Espero que te gusten. Pues mira, justo de eso quería hablar. Primero de todo, quería decirte que la investigación que has hecho para la primera parte es increíble. Has encontrado fuentes muy interesantes que yo no había visto. De verdad, un trabajo genial. Oh, muchas gracias, Pablo. Me alegro de que te guste. Le dediqué bastante tiempo a esa parte. Se nota, se nota. Luego, mientras leía la segunda parte, la de la presentación de los datos, me preguntaba si no sería una buena idea intentar unificar el estilo de los gráficos con los colores de la marca del cliente. He visto que usan mucho el azul y el gris. Creo que podría darle un toque más profesional y personalizado. Es solo una sugerencia, claro, lo podemos hablar. Usar los colores corporativos. No lo había pensado. Tienes razón. Quedaría más integrado. ¿Crees que es mucho trabajo cambiarlo ahora? No creo. Puedo echarte una mano si quieres. Podemos revisarlo juntos esta tarde. Pero de verdad, más allá de este pequeño detalle, creo que el informe está muy sólido y que formamos un buen equipo. Estoy muy contento con cómo está quedando. Oye, pues lo has hecho de maravilla. ¿Has visto qué fácil y qué bien ha sonado? Si yo fuera Carlos, recibiría ese feedback de forma súper positiva. Has usado la técnica del sándwich a la perfección. ¿De verdad? ¡Qué bien! Me he sentido mucho más cómodo diciéndolo así. No parecía una confrontación, sino una conversación para mejorar juntos. La clave ha sido prepararlo un poco antes. De eso se trata. Has empezado con un elogio sincero, has formulado tu sugerencia como una idea, me preguntada así, la has justificado, darle un toque más profesional y has terminado reforzando el buen trabajo en equipo. Chapo. La palabra chapó es como decir bravo o bien hecho, ¿verdad? La he oído alguna vez, pero no la uso mucho. Sí, exactamente. Es una expresión de origen francés, chapeau, que significa sombrero, que usamos para felicitar a alguien por algo que ha hecho muy bien.
Es como quitarse el sombrero ante esa persona en señal de respeto y admiración. Se usa bastante en un registro coloquial. Genial, una palabra nueva para mi vocabulario. Oye, y ya que estamos con este tema, hemos hablado de cómo dar feedback, pero ¿cómo debemos recibirlo? Porque a veces, aunque te lo digan con buenas palabras, a nadie le gusta que le señalen errores. A mí me cuesta. Tienes toda la razón. Recibir feedback también es un arte, y a menudo es la parte más difícil. Lo primero y más importante es escuchar sin interrumpir y no ponerse a la defensiva. Uf, eso es lo más complicado. El primer impulso es querer justificarse inmediatamente, decir, sí, pero es que lo hice así por esta razón, o no tuve tiempo de hacerlo mejor. Lo sé, es una reacción muy humana, pero intenta respirar hondo y escuchar hasta el final. La persona que te da el feedback ha hecho un esfuerzo y quizá también estaba nerviosa. Dejar que termine de hablar es una señal de respeto. Vale, primer paso, morderse la lengua y escuchar. ¿Y después? Una vez que la persona ha terminado, lo segundo es agradecerle. Sé que puede sonar raro agradecer una crítica, pero piensa que ha tenido el valor y la consideración de decírtelo para ayudarte. Un simple gracias por decírmelo o aprecio mucho tu honestidad puede cambiar por completo el tono de la conversación. Es verdad, agradecer desarma a cual... Genial, una palabra nueva para mi vocabulario. Oye, y ya que estamos con este tema, hemos hablado de cómo dar feedback, pero ¿cómo debemos recibirlo? Porque a veces, aunque te lo digan con buenas palabras, a nadie le gusta que le señalen errores. A mí me cuesta. Tienes toda la razón. Recibir feedback también es un arte, y a menudo es la parte más difícil. Lo primero y más importante es escuchar sin interrumpir y no ponerse a la defensiva. Uf, eso es lo más complicado. El primer impulso es querer justificarse inmediatamente, decir, sí, pero es que lo hice así por esta razón, o no tuve tiempo de hacerlo mejor. Lo sé, es una reacción muy humana, pero intenta respirar hondo y escuchar hasta el final. La persona que te da el feedback ha hecho un esfuerzo y quizás también estaba nerviosa. Dejar que termine de hablar es una señal de respeto. Vale, primer paso, morderse la lengua y escuchar. ¿Y después? Una vez que la persona ha terminado, lo segundo es agradecerle. Sé que puede sonar raro agradecer una crítica, pero piensa que ha tenido el valor y la consideración de decírtelo para ayudarte. Un simple gracias por decírmelo o aprecio mucho tu honestidad puede cambiar por completo el tono de la conversación. Es verdad, agradecer desarma a cualquiera y demuestra madurez. No te pones en una posición de víctima, sino de alguien que quiere aprender. Exacto. Después de agradecer, si algo no te ha quedado claro, es el momento de hacer preguntas para entender mejor. No para rebatir, sino para clarificar. Por ejemplo, ¿podrías ponerme un ejemplo concreto de lo que mencionas? ¿O qué sugieras que haga diferente la próxima vez? Esto demuestra que te estás tomando en serio sus comentarios. Entiendo. En lugar de defenderte, pides más información. Así, además, puedes evaluar si el feedback es útil o no, porque a veces puede ser solo una opinión personal sin mucho fundamento. Exactamente. No tienes que estar de acuerdo con todo el feedback que recibes, pero es importante considerarlo. Puedes decir algo como, vale, entiendo tu punto de vista. Déjame que le dé una vuelta y piense cómo puedo aplicarlo. No te comprometes a cambiarlo todo, pero muestras respeto por la opinión de la otra persona. Me parece un enfoque muy equilibrado. Escuchar, agradecer, preguntar para clarificar y reflexionar. Recuerdo una vez que un jefe me dijo que mis correos eran demasiado largos. Al principio me molestó, me lo tomé a pecho. ¿Y qué hiciste? Pues mi primera reacción fue pensar que él no tenía tiempo para leer. Pero luego, en lugar de discutir, le pregunté, ¿podrías mostrarme un ejemplo de un buen correo, en tu opinión? Me enseñó uno, y la verdad es que era mucho más directo y claro. Fui al grano en mis siguientes correos y mi comunicación con él mejoró muchísimo. Aprendí la lección. ¡Qué buen ejemplo! La expresión tomárselo a pecho es perfecta aquí.
Significa que algo te afecta mucho a nivel personal, que te lo tomas de forma muy seria o que te ofende. Y tú, en lugar de tomártelo a pecho, lo usaste para aprender. Sí, aunque me costó, ¿eh? Pero al final fue positivo. A veces, el feedback que más nos duele es el que más necesitamos escuchar. Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva a otro punto. Los errores comunes que debemos evitar al dar feedback. Ya hemos visto cómo hacerlo bien con el sándwich, pero ¿qué no debemos hacer nunca? Uy, sí, hablemos de eso, para no meter la pata. El primer error, y quizás el más grave, es dar feedback en público. Criticar a alguien delante de sus compañeros o de otras personas es humillante y contraproducente. La persona se sentirá atacada y se cerrará en banda. El feedback, sobre todo si es para mejorar algo, siempre en privado. Totalmente de acuerdo. Regla número 1, en privado. ¿Qué más? Segundo error, ser ambiguo o demasiado general. Frases como, tienes que mejorar tu actitud o, este informe no me convence, no ayudan nada. ¿Qué significa mejorar tu actitud? La persona no sabe qué hacer con esa información. Hay que ser específico. En lugar de no me convence, di, la conclusión me parece un poco corta. Creo que podríamos añadir datos del último trimestre. Claro, hay que dar algo concreto sobre lo que la otra persona pueda actuar. Tiene todo el sentido. Ir al grano, como decíamos antes, y no andarse por las ramas. Justo. Andarse por las ramas es otra buena expresión. Significa no ser directo, dar rodeos antes de decir lo importante. A veces, por miedo a ofender, nos andamos por las ramas y al final, el mensaje no queda claro. Hay que encontrar un equilibrio entre ser directo y ser educado. Entendido. Ni muy directo ni muy vago. ¿Y el tercer error? El tercer error común es esperar demasiado tiempo para dar el feedback. Si ves algo que se puede mejorar, dilo lo antes posible. Si esperas semanas o meses, la persona no recordará la situación y además puede que hayas acumulado varias quejas. Es el efecto olla a presión. Guardas y guardas hasta que un día explotas por una tontería. Eso es muy destructivo. Me siento identificado con eso. A veces, por no querer tener una conversación incómoda, dejo pasar las cosas y luego estoy de mal humor por dentro. Es mejor solucionar las cosas pequeñas cuando ocurren. Sin duda. Y un último consejo. No des feedback si estás enfadado o frustrado. Primero, cálmate. Hablar en caliente suele llevar a decir cosas de las que luego te arrepientes. El feedback constructivo nace de la calma y de la intención de ayudar, no de la rabia. Privado, específico, a tiempo y con calma. Apuntado. Creo que con todo esto, el tema del feedback ya no me parece una montaña. Se trata de tener empatía y buenas herramientas de comunicación. Exacto. Y ahora que hemos hablado de esto, nos encantaría saber qué piensan nuestros oyentes. Aquí va una pregunta para vosotros que nos estáis escuchando. Buena idea. A ver, queremos que nos contéis en los comentarios. ¿Alguna vez habéis tenido que dar o recibir feedback importante? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Usaste alguna técnica parecida a la del sándwich? Podéis intentar usar algunas de las frases que hemos aprendido hoy, como me lo tomé a pecho, le di una vuelta al asunto o me vino como anillo al dedo. Eso es. Nos encantará leer vuestras historias y aprender también de vuestras experiencias. Es una forma fantástica de practicar el español en una situación real y útil. Desde luego. Bueno, Ana, creo que el tema de hoy ha sido súper útil. Yo por lo menos ya me siento mucho más preparado para hablar con mi compañero Carlos. Ya no tengo ese nudo en el estómago. Me alegro muchísimo, Pablo. Para eso estamos aquí, para daros herramientas que puedas usar en vuestro día a día. Y creo que podemos ir resumiendo las ideas clave, ¿te parece? Perfecto. A ver, si tuviera que resumir, diría que hay dos grandes bloques, dar y recibir. Empecemos por cómo dar feedback constructivo. Punto 1. Usa la técnica del sándwich. Empieza con algo positivo, luego la sugerencia de mejora y cierra con otro comentario positivo. Punto 2. Cuida tu lenguaje. Usa un tono colaborativo con frases como quizás podríamos o ¿qué te parece si? Y sé específico en tus comentarios, evitando generalidades. Punto 3.
Enfócate siempre en la acción o el trabajo, no en la persona. Habla de hechos observables, no de juicios de valor sobre su personalidad. Y punto 4. Elige el momento y el lugar adecuados, siempre en privado, con calma y sin esperar demasiado tiempo desde que ocurrió el hecho. Muy bien. Y ahora el bloque de cómo recibir feedback. Punto 1. Escucha activamente y sin interrumpir, aunque no estés de acuerdo. Controla el primer impulso de justificarte. Punto 2. Agradece. Un simple gracias por tu comentario demuestra madurez y apertura para mejorar. Punto 3. Haz preguntas para clarificar. Si no entiendes algo, pide ejemplos concretos. Te ayudará a comprender mejor la crítica y a verla de forma más objetiva. Y por último, punto 4. Reflexiona sobre el feedback. No tienes que aceptarlo todo, pero tómate un tiempo para pensar si hay algo de verdad en ello y cómo puedes usarlo para crecer. Un resumen perfecto. Con estos puntos creo que cualquiera puede manejar estas conversaciones con mucha más confianza y convertirlas en algo positivo. Totalmente. Ha sido una charla muy productiva. Me siento más sabio ahora. Y yo, siempre se aprende hablando de estos temas. Y con esto, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Así es. Esperamos que os haya parecido tan interesante y útil como a nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Vuestro apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y como siempre, dejadnos un comentario con vuestras respuestas a la pregunta, o con cualquier idea o sugerencia para futuros temas. Nos encanta leerlos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.